Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos acerca de el amor por la verdad. ¿Por qué debe de ser un principio en nuestra vida cristiana el amor hacia la verdad? Pablo explica que el motivo por el cual tantos son llevados por mal camino en estos últimos días es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En segunda de Tesalonicenses 2:10. El amor por la verdad agudiza nuestro discernimiento y nos guarda del error. Quienes han desarrollado este amor nunca elevarán un don como la profecía sobre la sabiduría de Dios. El amor hacia la verdad siempre elige someterse a la obediencia, aun cuando no puedan ver ningún beneficio personal en ello. Y esto nos guarda contra cualquier mentira confortable o engaño rotulado con "así dice el Señor". En el incidente del hombre de Dios que vimos ayer del profeta joven y el viejo profeta, encontramos una clave para esta falta de discernimiento. Cuando se le ofreció una palabra que podía aliviar su prueba, él repitió sus instrucciones: "No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres", en Primera de Reyes 13, 16, 17. Sin embargo, escondida en esta respuesta estaba su voluntad. Y encontramos esto en las palabras "no podré". O sea, la dificultad y la incomodidad se habían establecido en su corazón. La tarea estaba ya casi realizada y su entusiasmo estaba menguando. La palabra del Señor ya no lo dirigía ni llenaba, lo refrenaba. Ahora contrastemos las palabras "no podré" con las de David. David dijo en el Salmo 48: "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón". Y nuevamente en el Salmo 119, verso 47 dice: "Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado". David amaba la verdad aun cuando aquellos cercanos a él trataban de disuadirlo. Su amor por la verdad bloqueó cualquier engaño hacia su corazón. Y un ejemplo de esto se encuentra mientras David se escondía en el desierto, evitando la furia de Saúl. Él ya había probado su inocencia ante el rey en Primera de Samuel 24. Pero aún así, Saúl y 300 soldados lo perseguían en el desierto de Zif. Era claro para David que Saúl estaba determinado a matarlo. Y cierta tarde, David y Abisai se deslizaron en el campamento de Saúl. Ningún guardia los vio, porque Dios había puesto al campamento entero en un sueño profundo. Ellos se escurrieron entre el ejército de hombres dormidos hasta que se pararon frente a él también durmiente Saúl. Abisai rogó a David y le dijo en Primera de Samuel 26:8: "Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe". Abisai tenía muchos buenos motivos por los cuales David le debiera haber asestado un golpe a Saúl. Primero, y más importante, Saúl había asesinado a 85 sacerdotes inocentes, a sus esposas e hijos a sangre fría. La nación estaba en peligro bajo el liderazgo de un perverso hombre. Y en segundo lugar, Dios había ungido a David como el próximo rey de Israel por la palabra de Samuel. O sea, ya era tiempo de que David reclamara su herencia. Pero la pregunta es: ¿quería él terminar como hombre muerto y no dejar que la profecía se cumpliera? En tercer lugar, ¿no estaban Saúl y su ejército de 300 hombres listos para matar a David y sus hombres? Ahora era el tiempo de matar o ser muerto.
y seguramente esto sería en defensa propia. Abisai sabía que cualquier corte de justicia absolvería las acciones de ellos. Y en cuarto lugar, que no era Dios quien había puesto a dormir tan profundamente al ejército para que pudieran llegar caminando hasta Saúl. Esta era una oportunidad dada por Dios y tal vez nunca se repetiría. Ahora era el momento oportuno para el cumplimiento de la palabra. Y aunque estas razones sonaban buenas, tenían sentido y fueran presentadas por boca de un hermano estimulante, era de hecho una prueba para David. Todos los argumentos de Abisai eran ciertos, pero no verdad. Dios probó a David para ver cómo respondería, para ver qué clase de rey sería. Ejercitaría su autoridad para servir a otros o a sí mismo. Actuaría como juez o daría lugar al justo juicio de Dios. David sabía que Saúl no era su siervo para juzgarlo. Si hubiera codiciado el trono al fin, hubiera ordenado matarlo. Mientras David miraba el contorno oscuro de Saúl, vio algo más. Y lo vemos en su respuesta. En 1 Samuel 26, 9 al 11. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David vio la mano del Señor entre él y Saúl. Su amor por la verdad de Dios lo contuvo de tomar por la fuerza lo que Dios le había prometido. Aunque él matara a Saúl, hubiera puesto fin a esa situación tan incómoda si lo hubiera matado. Aunque fugitivo, estaba libre de la codicia que atormentaba a Saúl. Quería la verdad exaltada sobre su propio bienestar. Y esa búsqueda de bienestar le costó al joven profeta su vida por el engaño. Él dejó la palabra de Dios y se volvió al razonamiento de los falsos. Si vamos a caminar libres del engaño, debemos permitir al Espíritu Santo que desarrolle en nuestro interior un amor consumidor por la verdad. Pero ¿cómo llegar o cómo se llega a tal lugar? Por confiar en la fidelidad de Dios. David escribió en el Salmo 37, del verso 3 al 7. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. David nos instruye a confiar en Jehová mientras esperamos que sus promesas se cumplan. Ha habido tiempos en que el recitar las promesas ya no alimenta nuestra alma. La adversidad se nos acerca, mientras que las respuestas permanecen más allá de nuestro alcance. Y es en esos tiempos en que debemos animarnos en el Señor, confiar en su fidelidad, sabiendo que Él cumplirá sus palabras justas. Durante el incómodo proceso de espera, es cuando vemos una forma de salir de Él, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no es el camino de Dios. Por eso hay un salmo hermoso, Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Dios promete conceder los deseos de nuestro corazón según los salmos, según acabamos de leer en el Salmo 37. Muchos de nosotros somos culpables de aplicar mal esta escritura, porque la vemos como una palabra para cumplir nuestros deseos codiciosos, pero no es lo que David estaba diciendo. Él nos exhorta a deleitarnos en Él y comprometer a Él nuestros caminos, porque Dios en retribución, en pago, pondrá deseos justos en nosotros y hará que se cumplan. Al examinar la vida de aquellos que caminaron cerca del Señor en el Nuevo Testamento, descubrimos que su mayor deseo era conocer a Dios íntimamente y ver a otros caminar con Él.
Es más, ¿sabes tú cuál es la verdadera vida eterna? Juan 17:3 dice que esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, el cual has enviado. Pablo lo expresa de esta forma en Romanos 10:1. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si escuchas sus deseos, no eran de ganancia personal, comodidad, éxito o reconocimiento. En lugar de eso era que la pasión de Dios por la salvación de Israel ardiera en él. De hecho, él abandonó sus propios derechos y privilegios por el bien de no ver su deseo impedido. Por eso escuchemos su corazón mientras él escribió en 1 Corintios 9:12, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Hubiera sido difícil engañar a tal hombre, por eso que Dios nos ayude a todos. Juan el apóstol fue otro que escribió en 3 de Juan 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Él se hizo eco de los grandes deseos de Pablo. Otros en el Nuevo Testamento tuvieron la misma actitud. No encontramos nada en la expresión de sus deseos sobre su propia comodidad, éxito o prosperidad financiera. Pablo describe a nuestros días como difíciles o peligrosos, porque el amor al yo, el amor al dinero, a los placeres, ensombrecerá el amor a la verdad. Los corazones se apartarán mucho de los motivos de David, Pablo o de Juan. Y a causa de esto, ellos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1 al 7. Y aunque pueden viajar a iglesias, a conferencias, convenciones, seminarios, campamentos, permanecen sin cambiar porque reúnen solamente información sin transformación. La información no es conocimiento. El conocimiento viene a través del hambre, la humildad y la aplicación. Y Dios reserva el conocimiento para aquellos que lo aman. La religión puede ser celosa y apasionada. Los fariseos eran lo suficientemente apasionados como para matar por lo que creían. Pero tú puedes amar a la doctrina o la religión y aún así no amar la verdad. La verdad no es una enseñanza porque solo se encuentra en la persona de Jesús. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellos que aman la verdad aman a Jesús, abrazan y obedecen la palabra de Dios, aun lo que pueda parecer llevar a su propio dolor, porque desean el cumplimiento de la palabra de Dios, no por el amor al yo, sino porque aman a Dios. Su mayor deseo es ver a otros en la voluntad y presencia de Dios. Ellos sufrirían deseosamente en obediencia a todo el consejo de Dios, más que aferrarse a una palabra personal de éxito o comodidad o a expensas de la verdad. Ellos toman la cruz y rinden sus vidas, como Jesús lo dijo en Lucas 9:23, tomar la cruz diariamente y seguirlo. Pero esa clase de sumisión exhibe la verdadera humildad. La humildad no es opresiva o restrictiva, sino un acuerdo con la verdad. Y encontramos esto cuando rendimos nuestra agenda, deseos y voluntad y llegamos a ser apasionados por cumplir los deseos de Dios. Aunque esto no es fácil, el humilde está impulsado por la gracia de Dios y su gracia es más que suficiente para guardarnos del engaño, como dice 1 de Pedro 5:5. Ahora, grábate muy bien esto. Por cierto, otra vez no hemos dado el título de hoy. El título de hoy es poner a prueba y manejar la profecía personal. Pero ¿cómo lo hacemos? Escucha bien. Si escuchamos palabras en nuestra mente o nos son dadas por otros sin el testimonio de la paz, esa palabra debe ser rechazada.
El testimonio de la paz es el árbitro o quien toma la decisión. Si no sientes paz en algo que se te dice, cuidado. En la actualidad muchos son animados a ir y buscar palabras de un profeta, y esa idea se origina en las prácticas del Antiguo Testamento, de consultar al profeta pidiéndole dirección. Pero, ¿estamos todavía bajo el Antiguo Testamento? ¿Habla Dios solamente a través de los profetas? No, Dios declara con claridad en Hebreos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Espíritu de Dios no habitaba en los judíos del Antiguo Testamento de la forma en que lo hace en los creyentes hoy en día. Antes del sacrificio de Cristo, Él estaba solamente sobre individuos seleccionados, usualmente profetas o sacerdotes. Y por lo tanto, los antepasados para preguntar al Señor debían ir ya sea a un profeta o a un sacerdote. Pero no es así en el Nuevo Testamento. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo que sería dado a cada creyente. Juan 14:17 dice: mora en vosotros y estará en vosotros. Y en Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo toma las cosas de Dios y nos las revela. No viene en su propia autoridad, sino en la de Cristo. Y habla las palabras de Jesús, no las suyas. Esto repite el patrón de Dios y el Padre. Jesús vino como la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene como la palabra del Hijo. No hay otro mediador a través del cual podamos consultar al Señor. Jesús resumió esta nueva y viviente forma a sus discípulos cuando Él dijo en Juan 16, 23, 24, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y Santiago también confirma nuestra habilidad para preguntar directamente. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si notamos que Santiago no dice busquemos a los profetas para preguntarles sobre Dios. Los mediadores proféticos no se encuentran en el Nuevo Testamento. Jesús es nuestro mediador. En 1 de Timoteo 2:5 Él lo dice claramente. Si necesitamos preguntar, nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús. Los santos del Antiguo Testamento no tenían este privilegio. Si Dios tiene una palabra que quiere darnos, puede a veces usar un mensajero profético, pero nosotros no vamos a buscar a un profeta, buscamos al Señor. Debemos aprender de dos escenarios diferentes en los que Dios envía mensajeros. Aunque tal vez deba haber otros, estos son los más comunes. Primero, si por algún motivo no podemos escuchar lo que Él nos está hablando, puede hacerlo a través de otro. Con frecuencia esto puede deberse a que los corazones se han endurecido por la desobediencia, y en este caso Dios envía un mensajero para llamarnos a la obediencia. El segundo caso en el cual Dios nos habla a través de otro es cuando la tribulación intensa o la persecución nos espera adelante. Él nos armará con una palabra de fortaleza para que podamos pelear efectivamente, como dice 1 de Timoteo 1:18. Ahora, número 1, ¿cuáles son los estándares para discernir? Las Escrituras nos dicen que debemos juzgar tanto a la profecía, 1 de Corintios 14:29, 1 de Tesalonicenses 5:21, como el espíritu de aquel que la entrega.
Primera de Juan 4:1. Antes de recibirla, debemos hacer eso. ¿Cómo es esto? Una fórmula sería restrictiva y posiblemente dañina. Es, al leer los ejemplos junto con la palabra de Dios, este equipamiento comienza. Pero hay unas pocas verdades clave para tener en cuenta cuando uno juzga determinada palabra. En primer lugar, desnudemos la mentira, la falacia que hemos usado para juzgarla en el pasado. La profecía conforma lo que ya está en su corazón y eso siempre no es verdad. Acab escuchó lo que deseaba oír de parte de los 400 profetas de Israel. Ellos le profetizaron éxito contra los sirios y le confirmaron sus planes de guerra. Pero aprendimos que esa palabra fue dada de acuerdo a la idolatría de su corazón. Esa idolatría lo llevó a la muerte. Y también miremos al Nuevo Testamento. Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y eso no solo se confirmó, o no solamente confirmó lo que había en el corazón de Pedro, sino que él argumentó y declaró fuertemente que antes moriría que negar a Jesús. Y aunque el discípulo no aceptó la palabra de Jesús, la palabra se cumplió. Otro concepto equivocado, ampliamente aceptado, es que si tú no estás seguro acerca de una palabra, ponla en un estante y si es la voluntad de Dios se cumplirá. Pero poner algo en una repisa no es tratar con las fuerzas espirituales detrás de la palabra. Si es falsa, nos inutilizará. La contaminación y el engaño tomarán lugar. La palabra de Dios nos dice que la juzguemos, no que la acomodemos en un estante. Ahora, número 2, la palabra escrita de Dios. Nuestro primero y más importante estándar para juzgar cualquier palabra es que no debe contradecir a la palabra de Dios. Es interesante notar una palabra final de advertencia en la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, de la ciudad santa, descritos en este libro. Esto no se aplica solo al libro de Apocalipsis, sino a todas las escrituras, porque la Biblia es un libro profético. Apocalipsis es el capítulo final de Dios, de todos los escritos bíblicos, y Él quiere que esta advertencia se afirme en este final. Pero no es coincidencia que dicha advertencia esté en ese lugar de la Biblia. Proverbios 35 al 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En estos estudios hemos tratado lo mejor que pudimos de respaldar cada pensamiento y ejemplo con la palabra escrita de Dios. Y aunque muchos ejemplos de palabras proféticas no contradicen un estudio y versículo, aún así deben ser juzgados a la luz de la palabra escrita de Dios. Ahora, número 3, el Espíritu Santo como testigo. Nuestro segundo salvaguarda es el testimonio interno del Espíritu Santo. En algunos casos, este puede ser el único recurso que tengamos, tales como cuando los mensajes proféticos no pueden ser confirmados por la palabra escrita de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si notamos que seremos guiados por el Espíritu de Dios, no por la profecía está sujeta al Espíritu y será juzgada por Él. Pablo nos dice de la preeminente forma en que el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:16.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si notamos que Él da testimonio a nuestro espíritu, esto levanta dos puntos importantes. Primero, este testigo no está en nuestras cabezas, sino en nuestros corazones. En segundo lugar, su testimonio no se encuentra en las palabras, sino en la paz o en la falta de ella. Y Pablo expone en su carta a los Colosenses 3:15 y les dice, y la paz, o sea, ¿qué es la paz? La armonía del alma que viene de Dios. Gobierne. ¿Qué quiere decir? Que actúe como árbitro continuamente en nuestros corazones, decidiendo y estableciendo con determinación todas las preguntas que se levanten en sus mentes, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Notemos que no importa si esta palabra viene de otro o si la hemos escuchado en nuestros corazones, el testigo de paz experimentado a través del Espíritu de Cristo será el árbitro en todo tiempo. Si sentimos paz en nuestros corazones, entonces es la confirmación de verdad del Espíritu Santo. Si no hay descanso o tenemos aflicción en nuestros corazones, no es el Espíritu de Dios quien ha hablado. Nunca enfatizaremos demasiado sobre esto. Debemos establecer firmemente este hecho en nuestra mente. Si escuchamos palabras en nuestra mente o nos son dadas por otros sin el testimonio de la paz, esa palabra debe ser rechazada. El testimonio de la paz es el árbitro o quien toma la decisión. El árbitro es la paz, no la exactitud. ¿Qué quiere decir? Quédate con esto. Mañana vamos a concluir esta serie de estudios y comenzar el estudio acerca del Espíritu Santo. Pero quédate con esto. El árbitro es la paz, no la exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Con el paso de los años, nos hemos dado o se nos han dado tantas palabras que no puedo recordarlas todas. Sin embargo, solo unas pocas eran en verdad palabras de Dios. Y esas las recuerdo como si hubiera sido ayer. O sea, cuando Dios habla, tú no lo olvidas. Hubo un común denominador entre todas esas palabras verdaderas, y en cada una sentí la presencia de Dios. Y hubo un testimonio de paz en mi corazón. Hasta las palabras que trajeron corrección y condena a mi vida estaban acompañadas por ese testimonio de paz, aun cuando se me hablaba para corregirlas. O sea, tú puedes estar preguntando, ¿qué hago si he recibido una palabra que sé que no es de Dios? Si viene de un compañero creyente, quien no es líder sobre ti, lo mejor es detenerlo tan rápido como te des cuenta que es falso. ¿Qué sucede si la palabra viene de parte de un líder, de un ministro? La Biblia dice que no reprendamos a un anciano. ¿Qué debemos de hacer entonces? Si es una palabra de paz, escúchalo bien, y prosperidad, la cual yo sé que no viene del Espíritu Santo, pues simplemente decirle a la persona que no creo que sea palabra de Dios. Pero si persiste y trata de convencerme de que Dios le está mostrando esto, pues entonces le digo firmemente que no recibo sus palabras, las rechazo a fin de bloquear el engaño. Si la palabra es de corrección, la manejo de forma diferente. La validez de la corrección no siempre es fácil de discernir. Si hay algo de orgullo en nuestro corazón, este orgullo puede ocultar el testimonio del Espíritu. Esto sucedió cuando Jesús le dijo a Pedro las palabras prediciendo su negación. La reprensión y la corrección deben ser consideradas cuidadosamente y orar acerca de ellas. Pero también encontramos que la gente puede entregar mensajes correctos con motivaciones o actitudes equivocadas. Es difícil probar si es la palabra o la motivación la que apaga la alarma, pero aún así
Si fuera verdad lo que dice, debo tomarlo para orar y permanecer abierto a lo que Dios habla a mi corazón. Jesús dijo en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El ponerse de acuerdo para orar sobre esto no significa necesariamente que ha recibido las palabras, sino que su corazón está abierto a la dirección de Dios. Por eso encontramos que unas pocas de esas palabras han resultado en correcciones efectivas, produciendo humildad y carácter santo en nuestras vidas. Mañana veremos romper el poder detrás de las palabras. ¿Cómo hacerlo? Mañana será la conclusión y comenzaremos, agárrense, el estudio más importante que yo considero que debemos de tener en estos tiempos: conocer al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos durante semanas de cómo discernir cuando tú hablas a través de tu palabra, a través de otra persona, y no dejarnos intimidar por el temor al hombre con palabras así dice el Señor, cuando en realidad son ellos los que están hablando. Gracias por enseñarnos cuando eres tú quien habla, porque hoy en día, Señor, como lo hemos estado viendo, hay una insaciable hambre por recibir palabra profética del Señor, y de eso se aprovechan los falsos profetas, falsos maestros, para inflar el orgullo, la vanidad, la vanagloria, los deseos mundanos de éxito, de prosperidad. Porque los cristianos están ansiosos por recibir palabras tuyas, Señor. Pero junto al genuino deseo por lo real viene también la vulnerabilidad a los ministerios proféticos falsos y excesivos. Y con mucha frecuencia lo vemos hoy en día. Esos profetas modernos corren a través de las iglesias, fraternidades, hogares, convenciones, campañas, dando palabras casi como adivinos, Señor. Pero es realmente tú quien está hablando. Señor, gracias por enseñarnos cómo discernir exactamente lo profético y cómo la falsa profecía aún puede ser exacta con el pasado y el presente, porque Satanás conoce el pasado y conoce nuestro presente, pero se equivoca en el futuro y actúan como adivinos porque son ministros de él. Y cómo esa falsa palabra puede inutilizarlo, Señor. Gracias por enseñarnos cómo discernir al verdadero profeta del falso y cómo responder cuando una palabra no proviene de ti. Y Señor, y lo más importante que aprenderemos durante las próximas semanas, cómo discernir y cómo ser guiados por el Espíritu Santo y cómo conocerte más. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.